Suelo decir que es una novela un poco extraña porque el final de la novela está en el centro, el primer capítulo y el segundo empiezan igual y dentro de la propia novela hay una crítica de la novela. Bueno, eso es para despistar. Yo creo que aunque se piensa que es una novela de pintor, evidentemente la ambientación es el mundo del arte, pero resumiendo, y como diría uno del videoclub donde un día fui y cogí una película y ¿esto de qué va? Y me dijo, es de sentimientos. Me encantó, yo entendí lo que quiso decir. Bueno, pues esta novela es de sentimientos, es un poco de encuentros de amistades, antiguas amistades, tres personajes masculinos, un femenino. Curiosamente, ella yo creo que es el centro de toda la historia y sin embargo no hay ningún capítulo dedicado a ella. Bueno, va por ahí. Bueno, esa foto, vamos a hacer patria, es de un hijo mío, es un hijo que es biólogo, fotógrafo, y evidentemente los que estamos dentro del mundo del arte sabemos que una imagen tiene que ser poderosa. Y supuestamente un libro de un artista estuve dándole vueltas, y la solución la tenía en casa, ¿no? Entonces al fin la dije, yo creo que esta es la foto que de primer golpe te enganchas a ellas y no sabes de qué va. Luego te darás cuenta rápidamente que es un ciervo y tal, ¿no? Yo creo que podía ir con el título, ¿no? Y por ahí fue la cosa, sí. Hay supuestamente un personaje que es el que maneja todo el libro, es un artista de performance, y realmente él es el que manipula, y realmente el título del devorador íntimo, que por cierto es el título de un cuadro mío, y fue un poeta que vino al estudio y dijo, qué título más bonito, y hace 5 años o 6 años, y entonces cuando estábamos ya con el título definitivo dije, bueno, si el título le tengo y además es que encaja muy bien, ¿no? Entonces él realmente va por el personaje ese, ¿no? Tal como lo veo yo, que curiosamente además, os dije antes fuera de cámara, que es una novela que está escrita hace 12 años, acabada, y cuando yo me han planteado varias veces, el editario no quería, bueno, al final hemos decidido que sí, y la he vuelto a leer, y curiosamente uno piensa que ha tratado a otros personajes, les ha hecho un retrato psicológico, y cuando la he leído como un espectador después de 12 años, curiosamente los personajes, bueno, han tenido su vida propia y me han sorprendido a mí mismo, incluso que es el protagonista, que yo le tenía como, bueno, pues he torcido yo el ceño, digo, este no es un personaje que es curioso, como es un poco el manipulador de toda y por ahí va el título. Sí me interesaba mucho el tema de la estructura del libro. Es una estructura un poco complicada, aparentemente. Hay un cuento y una performance, ¿no? Antes decía medio en broma, pero es verdad, ¿no? El primer capítulo y el segundo empiezan exactamente igual. Hay una clave ahí que es un poquitín jugar con el tema del destino. Y bueno, y a partir de ahí, pues es una performance en que se hacen cómplices una serie de amigos. No puedo decir más. No debo. Yo lo creo, ¿no? Lo creo porque, bueno, pues cada uno te mira para sí mismo tu vida cotidiana, lo que puede pasar en cada momento. Una llamada telefónica en el segundo oportuno o 2 segundos después te puede cambiar la vida. Es un detalle, simplemente. Bueno, y ahí está el tema del destino y ahí está, bueno, no digo más. Es una decisión de decir, yo invito a fulanito de tal, que es muy normal, una decisión, a un encuentro, a una fiesta, a un viaje, a lo que sea. Pero si yo lo invito con una intención particular, de decir, invito porque quiero cambiarle el destino, y de repente la cosa cambia. O sea, la cuento porque me salió bien, si no me iba a salir bien a lo mejor no la cuento. Sí, realmente hice la carrera, empecé de ingeniero de caminos, porque coincidió que abrieron la Escuela de Ingeniería de Caminos en Santander y yo acababa el preuniversitario y parecía que era lo lógico, bomba. Tuve 2 años para saber que no podía ser ingeniero de caminos, que sí me interesó mucho el mundo de la geometría, aprobé solo el dibujo, me acuerdo, y yo tenía un hermano mayor que yo que hacía arquitectura en Madrid, me animó a Bellas Artes, total, que ingresé a la primera, eso lo digo así como si fuera un gran mérito, y sí que lo era.
hice la carrera y cuando venía en coche a examinarme, me acuerdo perfectamente, al último examen, a la altura de Buitrago, paré el coche, era en junio, hace un tiempo y tal, fantástico, había dejado en Santander un tiempo fantástico, a la playa, y te digo, bueno, yo es que esto, la experiencia que tengo, no es mía, por amigos que han terminado siendo profesores de instituto, artistas que yo creo que tenían mucho talento, y al final pues la vida te hace intentar tener seguridad y dejas estar, y opté por no examinarme, entonces no tengo la carrera. Y claro, nunca he podido caer en la tentación, en la trayectoria de uno siempre hay muy malos momentos económicos, ¿no? Eso es, si te dedicas a la pintura, pues, y no he podido caer nunca en esa tentación porque no tenía el título, o sea que... Esta primera novela, porque luego ha habido una segunda que se llama Cual tímido león, que está ahí, y una tercera que está parada, con su intención, que ahora explico por qué, que se llama Ópera y boxeo. La primera está empezada hace 15 años y acabada hace 12. Pero yo me gustaba escribir y dije, bueno, un reto, vamos a ver. Me acuerdo que tuve 6 meses con mucho rigor todas las noches. Los primeros 6 meses ya que me costó encajar todo el etapa, pero luego le cogí el gusto. Y el gusto incluso de imaginarme, a ver si se entiende, imaginarme a mí mismo en la mesa de trabajo a las 12 de la noche con todos los apuntes, estaba yendo a la biblioteca a buscar información sobre razas de caballos, todo ese juego. O sea, eso me llenaba y bueno, metía todas las noches pues 2 o 3 horas, ¿no? Era un tema, curiosamente, la famosa hoja en blanco de todas las noches sí me daba bastante terror, cosa que el lienzo en blanco, que se suele decir no, evidentemente, y era y antes lo dije, ¿no? Realmente escribía para mí. La segunda era un reto casi, porque una de las cosas que me decían era, hombre, se nota que lo has ambientado en un mundo que tú conoces, y es verdad, ¿no? Y bueno, la segunda fue un tema absolutamente diferente, y también estuve 3 años, y luego y luego la tercera, que es la que tiene título ya, curiosamente, Ópera y boxeo, que está hay un trozo escrito, he dejado de escribirla cuando en mi proceso pictórico, en mi estudio, tuve unos meses de reflexión importante y dejé de trabajar un mundo, vamos a poner abstracto, para entendernos, y he vuelto después de mucho tiempo a la figuración. La figuración con bastante componente narrativa, de cuadros de 4x3, una serie del factor humano que llamo, y claro, yo inconscientemente dejé de escribir. Y cuando ha salido todo esto del libro y es una pregunta que se me hace, digo, ¿y por qué dejo de escribir yo? Así me refiero habitualmente, digo, porque es como si en el cerebro no cupieran las dos partes, o sea, me refiero, lo que estoy pintando es también narrativo, para entendernos, es un modo de decirlo, y parece como si no hubiese sitio para los dos. Entonces está ahí la novela, todos los apuntes, bueno, la seguiré seguro, pero esto parece un estudio de un psicólogo. Los medios son absolutamente diferentes, ¿no? Lo que sí, lo digo en bromas, ¿no? Pero últimamente tengo el vicio de reflexionar, ¿no? Sí, es verdad, o sea, paso horas en el estudio mismo, te sientas, pumba, tienes un cuadro inmenso ahí delante a media, hay veces que haces una actividad física y estás con él, y hay días que llegas y te plantas delante y te pasas toda la tarde, ¿no? Y venga, y te levantas, mira, no sé qué piensas, escribes algo, pum, pum, ¿no? Y eso me pasa, y me ha pasado mucho cuando he tenido la experiencia más intensa de la escritura. Eso evidentemente los escritores profesionales lo saben, ¿no? Que te vas a la cama con toda la historia, con los personajes y con todo. Y yo tengo un horario muy cambiado y me voy a la cama a las 3 y entonces estás dando vueltas y te tienes que levantar a lo mejor a las 5 porque tienes una idea que sabes que al día siguiente te vas a... ¿Qué era aquello? ¿Qué era aquello? ¿No? Que luego a lo mejor al día siguiente lo has apuntado, te has levantado, lo has apuntado y luego sigue siendo que no vale para nada. Pero ese punto es una intensidad... Me pasa algo con la pintura, pero no tanto. La pintura también hay mucho de reflexión, pero también luego hay un tema de actitud, de física, ¿no? Hay días que llegas convencido que no vas a hacer nada en el estudio y de repente cuando te vas a ir, te vas silbando, porque a lo mejor silbando es un modo de decirlo, que cuando es el termómetro de cuando creo que ha sido una tarde interesante, ¿no? Me sale inconscientemente para la alegría, ¿no? O sea que es un tema un poco mágico. Yo escribo, vamos a ver, escribo lo que he escrito, ahora como no escribo últimamente, sí es un tema también, un gusto. Yo tengo los cuadernos que he ido acumulando cuando estaba escribiendo estas novelas, pues para mí tiene un valor, digo, casi para publicarlo, no por el mérito sino por
por la mezcla de textos, de impresiones de una palabra, de estar en el autobús y de repente oír a un señor echar un taco que nunca lo habías oído, una anécdota que un señor ciego en la calle, te paras con él, que está aprendiendo con el y te lo cuenta, y entonces, bueno, me acuerdo que eran unos días muy intensos, una época muy intensa que apuntaba absolutamente todo, y es una gozada, te empiezan a mirar y... La pintura, lo que estoy haciendo ahora, sí ha tomado mucha importancia, y sí hay, por eso la pregunta tiene su interés, porque yo nunca he hecho bocetos de los cuadros. Sin embargo, esta serie que se llama Factor Humano, que son, ya te digo, cuadros de casi 3,70 por 2,60, los bocetos toman muchísima importancia, en este caso, en esta serie. Entonces, bueno, pues el último cuadro que se llama Tiffany's and compañía. Es un matadero, unas bueyes colgando muertos, una habitación, una oficina, sin nadie, y una señora, una limpiadora vestida de rojo que está limpiando el suelo toda la sangre y se está yendo del cuadro, o sea, no se le ve la cara, con un calderón rojo, y en la pared pone Tiffany's and compañía. Bueno, he llegado a ese resultado final, lo he contado en 3 palabras, pero el proceso de ese cuadro, desde la idea inicial, todo lo que ha ido pasando, pues ha sido el boceto el que lo ha ido, hay cosas pegadas encima, pum, 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 hasta terminar. ¿Tiene eso bastante que ver con el tema de una escritura? Pues yo creo que sí. Por eso es lo que decía yo antes, que había esa dificultad, a lo mejor, de convivencia, de vida, de historia, por lo que quieres contar, ¿no? Y por eso he dejado, digo yo. Lo vives todo con una intensidad que ahí sí que no puedes separar. O sea, lo que lees, yo leo 3 periódicos todos los días, lo que eligen en televisión para ver, los paseos diarios con mi mujer, un largo al Sardinero en Santander, haga bueno, haga malo, todo. Entonces, lo mezcla y va... Es una pregunta bastante recurrente en mi trayectoria profesional, pictórica o artística. Yo hice una serie hace como 15 años, así que eran dibujos, grafitos, me encanta el grafito, tengo una serie de grafitos inmensos también, y una serie que era mis cuadros favoritos, no mis pintores favoritos, ¿no? Mis cuadros favoritos. Evidentemente pues había una esquinita de un cuadro de Velázquez, había de Fernel Giotto, de todo, más o menos, ¿no? Y eso de algún modo lo traslado al tema de la literatura, ¿no? O sea, cuando ayer leí que me mandaron un email que voy a hacer esta pregunta, lo que hice fue a mirar en la librería que tengo un pilón, y miré todo lo que tenía, entonces me hizo gracia de la trayectoria. Y bueno, ¿cómo empieza? Me acuerdo cuando yo empezaba a leer a Hermann Hesse, empiezas así, ¿no? Luego Darrell, después Cortázar, ibas así, ¿no? Y pum, 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 y hasta hoy, ¿no? Pues, me gustan mucha gente, he leído mucha gente, he aprendido a no tener respeto, así me explico. Los libros cuesta mucho leerles. O sea, yo con respecto a la experiencia esta nueva, me doy cuenta que realmente la gente que te decida leer un libro es que tienes que tener vocación de lector, porque estás metiendo unas horas muy importantes de tu vida. O sea, pero y lo que no tiene sentido, y siempre animo, digo, si no puedes con él, déjalo. O sea, ahora mismo estoy leyendo, por pura lógica, luego va a venir Benjamín Prado aquí, que me ha hecho el prólogo, pues estoy leyendo, acabando el último libro de Benjamín Prado, ¿no?